Aquí estamos. Ustedes escuchen eso, a ver, a ver. Ese es el sonido de las monedas que está poniendo, en este caso Felipe, en esa hucha del cuartito solidario de la montaña para estas navidades, para colaborar con el ayuntamiento y también, como no, con la sociedad realejera, especialmente para esos niños que no les fallen. Y eso que estamos hablando del Día Mundial del Niño que se celebraba ayer. Saludo a Felipe que está con nosotros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, que nos escuchan a todas horas, ¿verdad? Buenas tardes. Pues, sí, buena madrugada, que también nos escucha a las 3 y pico de la mañana, ¿no? Y a oír un ratito al amigo Juan Manuel. Juan Manuel Reyes Cornejo, bienvenido. Buenas tardes, Isidro, y buenas tardes a los compañeros. Hoy Pepe me hizo venir con pantalones vaqueros. O sea que la línea la marca Pepe. Sí, Pepe sí, marca la línea estilística del staff de Talemir Canario, ¿no? Bueno, saludo a Pepe Farrat, también bienvenido. Buenas tardes. Hola Isidro, hola compañeros, y también para los radio oyentes. Y sin olvidarme de los compañeros de sonido, del equipo de sonido. Y nada, sí, hay que marcar la línea porque, oye, esto de que me venga uno un día con un pantalón corto, el otro que me viene con un chándal, tal. Entonces ya ahí se aplican por la mañana unos códigos, sí, en los cuales ya cada uno sabe su vestimenta para ya cuando los veamos, como ahora mismo hemos venido, que parece que somos la orquesta, la Copacabana o algo de eso. Sí, ¿no? Tienes que marcar la pausa. ¿Tú sabes aquella serie que era Vacaciones en el Mar? Vacaciones en el Mar. Lo había nombrado, pues todo bien arregladito. Y yo estoy hoy como la Enterprise de la comunicación, pues voy yo como Star Trek, como Viaje a las Estrellas. Pero aquí yo marco el estilismo, pero aquí hay compañeros que marcan a otros señores. Me encanta mucho la gente paseando en el coche, sobre el capó del coche. No te dan de idea que eso era para los controles de alcoholemia. Por nombrar Vacaciones en el Mar, ¿te acuerdas del camarero que iba siempre el negrito? Sí. Pues Pepe, cuando tenía bigote, se parecía, día, era clavado. Sí, tío, sí, está bueno. Bueno, antes de comenzar, como saben, vamos a tener siempre en esta primera entrada una dualidad, primero con Juan Manuel Reyes Cornejo, hablando acerca de patrimonio y tantas cosas que tratamos con el amigo Juanma, y después también seguirá Felipe y Pepe, pero entre los tres también estará Juanma, se quedará y opinaremos sobre todo ello. Pero antes que nada, tengo que mandar un fuerte abrazo a doña Carmen, especialmente a la abuela, igual que a su hija, a Isabel y a toda su familia, porque lamentablemente tenemos que hablar también de un fallecimiento, de un óbito de uno de sus hijos, un nieto de doña Carmen, hijo de Isabel, creo que se llama la madre. Sí, de María Isabel. María Isabel, y de aquí nuestro más sincero sentido pésame. Yo estuve ayer y, estuvimos en el duelo, y la verdad que desde aquí para ella y para Sergio y para Alexis, su hermano, y para doña Carmen, claro, porque ya con esta edad, pues tú sabes, perder un nieto, y más de esta edad, pues la verdad que es una pena y lamentable, pero nada, las cosas son así. Son así, exacto. Y no queda otro remedio. Desde aquí nuestro saludo y nuestro pésame para toda su familia. Bueno, y saben ustedes una cosa que es tremenda, ¿no? Resulta que hablando con lo que es en sí Esteban, ayer nos enteramos, pues, el sobrino de Lali, de la amiga Lali, y que también él tiene arriba lo del bar que hay en Pinoler y demás. Sí, sí. Que su hermano, fíjense ustedes cómo son las cosas, lo que es la seguridad vial. Su hermano, el coche se le avería, se queda a un lado, viene un tráiler y se lo lleva por delante, en el Arsén. Sí. Está muy grave, aunque dice que está poco a poco, pero bueno, pero dice que tiene miedo de qué repercusiones tendrá. Ojalá que salga yo bien, se lo diga a Esteban. Y después el otro chico que hice yo. Hice yo la nota necrológica para el coche de la megafonía, me partió el alma. 34 años, cambiando una goma. Se pasó una señora y se lo llevó por delante. Tremendo, yo no sé, pero tan difícil es, yo qué sé, Juan Manuel, que más entiende esto, el Arsén es una zona que uno no debe pisar para nada, vamos, el perrete, diría mi madre. Ya, pero a veces las distracciones también, ¿sabes? Hoy también hay una gran cantidad de accidentes motivados por la utilización del móvil, por ejemplo, que es una infracción grave que está prohibida, y que la gente se suele distraer, y en una de esas distracciones, desde que tú quites la vista de la calzada, te puedes llevar a cualquiera por delante, es decir, y por desgracia cada vez está más complicado también. Y después todos los que somos conductores sabemos que sigue habiendo muchos conductores que no están cumpliendo con la normativa, y que
y que se pasan un poco las normas por el arco del triunfo, por decirlo de alguna manera. Sí. Y no se trata de eso, es decir, tenemos que ser conscientes de que llevamos un arma cuando estamos conduciendo, y que eso puede ocasionar la muerte a terceros y no somos conscientes. Ese es el problema. También es verdad que muchas veces se ha incentivado más el factor humano, como ya he dicho aquí otras veces, y no se ha incidido tanto en las carreteras, por ejemplo, en cómo están configuradas, en puntos que son puntos negros en los que se producen, desgraciadamente, no un fallecimiento, sino varios fallecimientos, y que también se deben de revisar, ¿verdad? Y ser todos conscientes. Bueno. Y es un tema de educación. Esto, si todos nos ponemos un poquito de nuestra parte... Pero que es el perrete, la mala suerte de estar ahí. Así que desde aquí, prudencia, muchísima prudencia a los conductores, tanto a los que tengan ese problema de que una rueda o que tengan avería, como los que van conduciendo, extremen la prudencia. Y eso sí, no solamente es que te multe la Guardia Civil, la policía, no... es la seguridad, así que piensa Total. Tú, de igual manera que te pones el cinturón de seguridad, de igual manera que no ingieres alcohol, pues también el móvil es como otra adicción más, sí. Y te puede costar la vida. Hoy en día hay un montón de utensilios que te liberan de las manos y no cuestan tanto, pero es que aún así... Pero que ni siquiera te lo aconsejo. No, nada, lo pares y que fuera. La gente vaya sin distracción ninguna, porque quieras que sí. En una conversación también te puede distraer. Incluso pues enfadar. Yo he visto gente caminando con el coche y tal, no sé qué, y tú ves que están cabreados. Y no están en lo que están. Exacto, no eso es cierto. Bueno, pues sin más, vamos a comenzar con Juan Manuel. Venga, hemos empezado el mes de noviembre hablando de los fieles difuntos, que fue la primera festividad. Después tratamos el tema de San Diego también. Y un poco yo lo que quiero hacer ver es que, porque aquí tenemos también el concepto de que las fiestas un poco se acaban en octubre, ¿no? Con los remedios de Buenavista o con Santa Úrsula, que son las últimas fiestas. Y no es así porque seguimos celebrando festividades. Y bueno, ahora sería tiempo de que hoy precisamente cambiarían ya los ranchos de ánimas por lo divino, a cantar villancicos navideños, que como bien dijimos en el primer programa de noviembre, pues los ranchos de ánimas estaban dedicados a aquellas hermandades de los fieles, de las ánimas benditas del purgatorio, o Veracruz y Misericordia, que se dedicaban a enterrar a los difuntos y demás, y entonces la forma de recaudar pues eran esas parrandas que se hacían y que se ha perdido desgraciadamente, y ya solo quedan algunos reductos en las islas más orientales. Que es una pena. Ahí habíamos nombrado y tuvimos una conversación bastante extensa sobre el tema del Halloween y las influencias externas, ¿verdad? Y cómo de alguna manera vamos perdiendo nuestra identidad para introducir otras costumbres y otras fiestas que están muy ligadas a un tema económico también y a unas campañas que se hacen comerciales. Después estuvimos hablando de San Diego y hoy un poco nos toca hablar de, bueno, aparte de decir que ayer se cerró el ciclo ordinario para los católicos, para los cristianos, con la celebración de Cristo Rey se cierra el ciclo ordinario y entramos ya en la parte del Adviento, que es la esperanza, la llegada de la Navidad, que fíjate tú, estamos viendo ya adornos de Navidad tiene color morado, desde octubre, y ahora resulta que es cuando yo recuerdo que en mi casa, por ejemplo, el tema del Belén no se instalaba hasta que no llegara el día de la Purísima Concepción y no se ponía ningún adorno de Navidad, y primero teníamos que celebrar, por ejemplo, a San Andrés, que es también una fiesta referente en la que precisamente por aquella etapa que tuvieron las islas de esa exportación del vino y de los malvasías después de la caña de azúcar, pues fue uno de los monocultivos más importantes y de lo que vienen muchas tradiciones, como el tema de los cacharros, que muchos, bueno, hay varias versiones, pero que muchos aluden a que se trata de que los bodegueros bajaban las barricas rodando a lavarlas a la marea, y entonces de ahí viene esa tradición, aunque también yo recuerdo de pequeño que mi madre me decía, no estés haciendo sonar cacharros que son mal agüeros, pues ya yo dije que mi madre era media brujilla. Tenemos a San Andrés, después tenemos el tema de las tablas también en Icó con los aserraderos que había y cómo se bajaban, que esa es otra cuestión que desconoce la gente, que incluso llegaron a ver carpinteros de ribera que hacían embarcaciones y que se llegaron a hacer incluso aquí hasta goletas y barcos de envergadura en ciertas calas, y para eso pues se tenía que bajar la madera que se utilizaba del monte,
esos aserraderos, y de ahí viene un poco esa... Sobre todo por arreglar también, es decir, restaurar. Esa tradición de las tablas, ¿no? Sí, ¿no? Y en general esa industria de la artesanía o de alguna manera de la manufactura de la madera. Tenemos a San Andrés, pero no solo tenemos a San Andrés, tenemos también esta semana a Santa Cecilia, que es la de los músicos. Muchas bandas de música celebrarán certámenes de conciertos que son muy interesantes y que también nos tendrían que tener más distraídos que no como es el Black Friday. Pero el Black Friday son campañas claro, que al final lo que nos hacen es perder un poco, y bueno, y mucha gente no se da cuenta, pero a veces yo creo que la etiqueta que le ponen al producto es la etiqueta que tiene la X y que le pone el precio más barato, ¿verdad? Son cuestiones que estamos yendo a un consumismo y a una idea de que vivimos en una sociedad materialista y en la que todo es consumir, y ya estamos, fíjate tú, desde ahora que tendríamos que estar en otras fiestas, estamos ya pendientes de las Navidades, de comprar. Desde octubre ya empieza toda una campaña para prepararse la gente, y muchas veces muchas casas que no tienen los recursos necesarios para drogarse con esos créditos, y que realmente... Pero te lo metes en la médula, es una cosa increíble. Compra, pero es increíble. Pero es que entramos todos por esa... Comprar una cosa que igual después vos no te hace falta en ese momento tan importante, ¿no? Y entonces no nos damos cuenta que, por otro lado, nuestros antecesores pues tenían otras alternativas. Ya te digo, está Santa Cecilia para los músicos, Santa Catalina, por ejemplo, que es la patrona de los ingenios de azúcar. Claro, cuando fue muchos de los asentamientos de la Santa, y aquí el barrio, por ejemplo, de La Guancha, que fue un primer asentamiento de canariones que vinieron a poblar la isla de Tenerife después de la conquista, y precisamente el núcleo un poco que da origen a La Guancha, precisamente, que luego se traslada de la línea más cercana a la orilla, a la costa, a lo que es hoy el municipio de La Guancha, pues es precisamente esa festividad de que se celebra Santa Catalina, que es la patrona de los ingenios sí. Una pregunta, Juan Manuel. Sé que aquí con San Andrés la apertura de las bodegas. Sí. Tengo entendido también que en La Palma hay otro santo. No recuerdo qué santo San Martín. es. San Martín. Que también es para la apertura. Igual que San Andrés aquí es San Martín. Tú sabes lo que pasa, que los ciclos también, si te fijas, igual que, no sé, vendimia en el mismo tiempo, las vendimias empiezan desde casi finales de julio o agosto, y luego se demoran hasta casi finales de septiembre, casi octubre, depende de la zona donde y claro, y todo esto va ligado, un poco en la vida del canario estaba marcada por dos hitos, que era el tema de la recogida de las mieses y demás, y no después, incluso antes de la llegada de los europeos. Aquí se celebraba el Beñesmen en verano, aunque muchos se creen que los aborígenes solo vivían de las cabras, también cultivaban y también tenían. Y entonces viene marcada, por un lado, por la recogida de las mieses, y por otro lado, por las festividades religiosas. Y eso se vinculaba a todo, ¿entiendes? Y después a cada actividad se le nombraba un patrón también, que eso se ha perdido. Y después no solo eso, el patrón no era igual en todos lados tampoco, porque resulta que cuando les iba mal, cogían y hacían un santo sorteo, un de estos que decían ellos, y nombraban a otro patrón. Sí, mira, por ejemplo, ¿tú te crees que San Benito, que es un santo benedictino, que no tiene nada que ver con los agricultores, que es un fraile, ¿por qué en La Laguna es el patrón y tiene una romería? Porque seguro que los laguneros se cabrearon, hubieron algunos años de mala cosecha, que hubieron sequía, y quitaron en el puerto de la Cruz, el primer patrón de los pescadores ni es la Virgen del Carmen, ni es San Telmo, ni es la Virgen del Rosario, es San Pedro, que era pescador. Pero claro, las mareas no lo dejaban pescar, dice, pues a este hay que cambiarlo. Y entonces pasó a ser la Virgen del Rosario. Fíjate. Eso, pues. Entonces, es una cosa entonces. Por intereses. Pues claro, por el interés te quiero, Andrés. Eso, hombre, sacaban a los santos en rogativa. Mira, esto, antier me parece, se celebraba centenario, no, más de 100 años, 100 y pico años del volcán de Chingero. Y sacaron a la Virgen de la Luz de Guía de Isora, y los de Santiago del Teide sacaron al Cristo del Valle.
Bueno, decían, a mí mi abuelo me decían que había parado y me enseñaba unas lenguas allí que estaban por las manchas y me decía, hasta aquí llegaron los santos y ahí se paró la lava. Pues mira, a los palmeros no se les ocurrió a los pobres. Sino San Martín. Entonces, el problema muchas veces era eso, eran las rogativas que se hacían. Claro, vivíamos en una sociedad que las cosas hay que analizarlas en el contexto histórico para poderlas entender, y hay cosas que son incomprensibles ahora. Tú me permites solamente una cosita. Yo siempre lo cito en Fuerteventura. Hay un pueblo en Truineje que resulta que tenían por patrono de que intercedía con respecto a la lluvia a San Andrés, y todos los años le hacían un juicio. Si llovía no llovía, y la condena si no llovía era tirarlo por el barranco. Siempre llovió, salvo un año que no llovió y le conmutaron al final la pena última por el destierro. Y lo desterraron y desapareció de allí. Ay, pero bueno, y le hacían un juicio y lo llevaban hasta el borde del... Yo te puedo contar, es tremendo. Ya lo he contado aquí otras veces. San Antonio de Padua, que no es de Padua, que es portugués, resulta que es el santo de los novios también, ¿sabes? Sí. Sí, San Antonio. Mi madre tenía una gaveta llena de estampitas de hacerle las novenas a San Antonio, ¿sabes? En la carrera lo siguen haciendo. Y había en Santa Cruz había una chica que la pobre no era muy agraciada, y no conseguía novio. Y entonces iba a hacer las novenas. Eso ocurrió en serio. Y creo que don Ezequiel fue el que restauró el santo, porque el santo era industrial, era de Escayola. Está todavía allí en San Francisco, la iglesia de San Francisco. Y entonces la chica iba a hacer las novenas, pero no había manera, muchacho, no había manera. Y un día, muchacho, fue con el escobillón y la arremetió con el santo, que el santo lo partió todo. Lo desarmó. Y lo tuvo que arreglar don Ezequiel. Y es otra anécdota, ¿no? Dices tú. Hay una, sobre eso hay creo que es Crosita quien escribió lo de que se escondió detrás el sacerdote y le dijo no sé qué, y después le dijo como un rezado que tenía que decir, que después ella no dijo, está escrito, y entonces después le decía cómo era, le decía ojos pequeños, ojos no sé qué, nariz torcida. Bueno, le decía todo lo contrario. Yo recuerdo con Juanma que una vez lo contó. En la cruz de la carrera sí hay un San Antonio y siguen haciendo las novenas, y hacen una cena también. Yo he ido muchas veces a la cena de San Antonio para recaudar también fondos para la fiesta y tal. Aquí se celebra San Antonio de Padua en Palo Blanco, en Ico del Alto también. Sí, San Antonio en Palo Blanco el 13 de... En la Orotava también creo que es en San Antonio, además de Abad, también hay San Antonio de Padua. Pero lo curioso está que dice, en la canción dice, tengo un San Antonio puesto de cabeza, si no me da novio no me interesa. Y es que antiguamente Juan Betancur Alfonso recoge en el norte que a las chicas casaderas ponían al santo virado a la pared. Incluso algunas le ataban una cuerdita, lo que sea, la tiraban dentro del estanque. Si no le daban novio. Yo no lo que sabía, Juan Manuel, y cuando, por ejemplo, yo trabajé en la época aquella que yo te comentaba en La Laguna, en el casino, yo sí lo había oído, lo de San Benito, porque yo me hacía esa pregunta, que si era el santo devoto de los agricultores al hacer esa romería. Mira, San Isidro, por ejemplo, Labrador, era un hortelano de Madrid, entonces tiene razón, y su mujer Santa María la Cabeza, y de hecho también está aquí generalizado, que ya te digo, el Realejo fue de los primeros lugares donde se conoció, y a poco de haberse canonizado, porque se canonizó en el siglo XVII, y prácticamente vino aquí esa vocación. Sin embargo, la Orotava, que dicen que es la romería más bonita de Canarias, ahora me van a matar los villeros, es una tradición reciente, porque antes se celebraba la festividad de Nuestra Señora de la Consolación, que era una tabla que sacaban era un cuadro que sacaban en una especie de baldaquino, y venía gente de la Esperanza, y tú dices, se le va una romería, pero no una romería al estilo de las que se impusieron en los años 40 del siglo XX, que eran exhibición, ¿no? Que era el desfile con la
las reinas subidas en camellos al principio, las carretas, sí, todo. Eso fue la X, eso fue el proyecto X que fue en Santa Cruz, y fue Crosita, uno de los que también está. Y curiosamente lo nombraste antes, lo nombré yo a Crosita, y que a partir de ahí comenzaron lo que era esas camelladas, que se llamaban camelladas al principio. Sí, porque el camello, date cuenta tú, que era un poco el animal, bueno, casi todo el barrio de Valle Seco, al que le está haciendo la playa ahora el señor alcalde, la gente cargó los bloques de las viviendas en camello, y eso ocurrió en el siglo XX. Bueno, llegado este momento, Juan Manuel, tengo un regalo hoy para ti. Vamos a ver. Tengo un regalo hoy para ti, porque la cercanía del Día de la Música, y en este medio de comunicación era y sigue siendo muy importante la música, pero hay un hombre que compartió contigo también micrófono, que nos dijo cosas como esta. Escuche. Los años no nos harán escépticos si los vivimos con fidelidad. Con mi mujer y mis hijos, a los que he restado muchas horas de la vida familiar, y con todos los maestros que el destino me ha deparado, de los que aún hoy continúo aprendiendo con asombro de su sabiduría. Mi doble experiencia como cantante y director me demuestra que el coralista tiene de sí mismo una visión más local dentro del conjunto. Es su voz junto con las otras voces, mientras que el director, colocado enfrente del coro, recibe toda su fuerza y energía, experimentando sensaciones y emociones más intensas y gratificantes. No obstante, lo verdaderamente importante de un coro son los cantantes. El director es una circunstancia más o menos feliz que acontece dentro de la vida de los grupos músicos vocales. No es extraño que, siendo la voz el instrumento más accesible para todo el mundo, alrededor de 200 cantantes hayan pasado por las cuerdas de la coral polifónica, sin otro interés que el amor a la música, el gusto por cantar y mucha ilusión. Coralistas que superaron dificultades domésticas y no rehuyeron sacrificios, armonizando sus actividades profesionales con los ensayos que abarcaban muchas horas y días al año. En fin, una actividad coral de aficionados, pero que en su progreso se acercó muchas veces a los resultados de los profesionales. Si lo que encendió nuestro corazón hace 30 o 40 años se mantiene vivo, porque de lo contrario, quien pierde el gusto y la pasión por la buena música renuncia lamentablemente a uno de los más permanentes, intensos y gratificantes placeres de la existencia humana. Don Pedro Fuentes, sí señor. Don Pedro Fuentes López, sí señor. Don Pedro Fuentes, si te digo la verdad y sin menospreciar al resto de compañeros de la tertulia de la experiencia, era uno de los puntales que realmente de los que aprendimos muchísimo, y una persona también que como bueno se puede desprender en estas palabras que has puesto tú de su memoria, era una persona muy culta, y yo creo que es todo un hito para el municipio de Los Realejos, ya no solo por su actividad también de empresario de la librería y demás, sino por todos aquellos aspectos, y después que no sabemos valorar muchas veces que estas generaciones no tuvieron el acceso que podemos tener hoy a la cultura y que desgraciadamente no ejercemos. Que el que quería tener estudios en aquella época tenía que ir al seminario, y era muy limitado el conocimiento y no teníamos todos los soportes que tenemos hoy en día, y gracias a estas personas de alguna manera ha quedado plasmada esa labor de hacer cultura. Pues uno de los próximos apartados de Memorándum va a estar dedicado a don Pedro Fuentes López. Es un referente para un referente en nuestro municipio. Hay que recordar que incluso él, bajo la dirección de él, la oral polifónica de Los Realejos le ganó hasta los mismos sabandeños. Se fue a la final a Madrid. Y también, por supuesto, pues más cosas, ¿no? De él se ha dicho muchas cosas. Qué grande tus palabras ahora al decir que esta gente no tenía acceso a la cultura, y nosotros aprendemos de ellos como cultura. Bueno, y sabes lo triste, Felipe, lo que me parece a mí triste es que hoy, teniendo muchos más recursos y teniendo las redes pero que nosotros lo tengamos a ellos como referencia, y que ahora precisamente gente que se quiere hacer adalid de la cultura
los desprestigie un poco, ¿no? Y intente desdorar su trayectoria. Hay una ramplona forma de porque ver son mediocres, son producto de la sociedad. Totalmente de acuerdo. Hay muchos chicos jóvenes muy, digamos, que son genios, pero después también se ha creado una serie de gustos y de formas que son captadas por mediáticas, por copiar alguien. Y pegar y sí, pero y después que tiene que ser lo mismo, es decir, no, pero yo que pertenezco a un medio de comunicación, soy el primero que entono el mea culpa. Nosotros como medio de comunicación te casas con uno, en el tema del folclore tiene que ser una parranda determinada, lo justo, las variaciones, las voces, no me gusta cómo canta, no me gusta, pero sí, así se canta en ese barrio, ¿no? Bueno, pero en definitiva. Hay que respetar y hay también que entender. Vuelvo a lo mismo, hay que entender a las cosas en su contexto histórico y tú no le puedes exigir a personas que vivieron hace 60 o 70 o 80 años los parámetros que tenemos hoy en día, y que desgraciadamente, yo te digo, muchas veces la sociedad se mueve por gustos, ¿verdad? Y por moda. Y por moda. Y se implanta una moda y parece que todo lo demás ya no sirve. Pues no, y mira, don Pedro Fuentes nos lo enseñaba, la música es como la comida, tú no comes siempre la misma comida. Sí. Tú un día te apetece comer carne, otro día te apetece comer pescado, otro día tienes que... Además, la salud te depende de ello. Pues con la música pasa lo mismo. La música tiene un momento, cada momento del día puede tener una música distinta. Bueno, pues hacemos un alto en el camino, pues ya hemos terminado el apartado con Juan Manuel Reyes Cornejo, y después ya seguimos con Pepe, con Felipe y con Juanma, que se queda con nosotros. Oiga, 3 hace el trío Acaibo. El trío Acaibo. Venga, volvemos. Un alto para un poquito de música y enseguida volvemos, así que les pondremos algo que seguramente será de su agrado.